Bueno, arranquemos de lleno con esto. Hoy vamos a explorar una de las paradojas más fascinantes y, a decir verdad, más urgentes de nuestro tiempo. Fíjense en esto. Vivimos en la era más interconectada tecnológicamente de toda la historia humana, ¿no? Tenemos al mundo entero literalmente al alcance de nuestras manos. Pero debajo de esa superficie brillante de nuestras redes digitales se está gestando una crisis silenciosa. Hoy vamos a desglosar este tema utilizando datos de fuentes como France 24, la BBC y la Organización Mundial de la Salud, para entender exactamente qué está pasando con este fenómeno que está cambiando por completo el comportamiento humano. Y es que vivimos en una contradicción absoluta. Por un lado tenemos este mundo digital hiperconectado, lleno de interacciones constantes, notificaciones, me gusta, todo eso. Pero del otro lado de la moneda, nos estamos enfrentando a una crisis crónica de aislamiento. O sea, a pesar de tener redes globales masivas, nuestro tejido social humano se está deshilachando a un ritmo súper alarmante. La conexión emocional real se está volviendo escasa. Y bueno, cuando algo vital se vuelve escaso, el mercado siempre encuentra una forma de intervenir. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, escuchen esta cifra: 1 de cada 6. Así es, según datos reportados por France 24 y la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en todo el mundo, lo que equivale a más o menos el 16% de la población global, experimenta aislamiento crónico hoy en día. Y ojo, no estamos hablando de sentirse un poco bajoneado un domingo por la tarde, para nada. Hablamos de una desconexión fundamental y constante. Es una estadística brutal que nos obliga a prestar mucha atención. Ahora, el punto crítico aquí es que esta falta de conexión no es solamente un problema emocional, es una amenaza física completamente real. En una advertencia pública histórica, el cirujano general de los Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, señaló algo increíble. El impacto en la mortalidad de esta soledad crónica equivale físicamente a fumar 15 cigarrillos al día. 15. Dispara los riesgos de problemas cardiovasculares y demencia. Así que estamos hablando de una verdadera emergencia de salud pública escondida a simple vista. Pasemos a la sección 1, la economía de la soledad y el mercado de humanos en alquiler de Japón. Como decíamos, donde hay una necesidad humana masiva que no está siendo atendida, ¡boom!, nace un mercado. Y así surge este conglomerado multimillonario que capitaliza nuestra necesidad básica de sentirnos acompañados. Para ver hacia dónde va todo esto, miremos a Japón, que suele ser una especie de laboratorio para las nuevas tendencias sociales. Una encuesta nacional del Japan Times reveló algo muy fuerte. Casi la mitad de la población, el 48.4% para ser exactos, experimenta explícitamente sentimientos continuos de soledad. Japón está lidiando con cambios demográficos enormes, un hiperindividualismo muy marcado y fenómenos de aislamiento extremo. Es una sede inmensa de conexión que la sociedad tradicional simplemente ya no puede calmar. Y claro, este déficit tan grande de conexión dio paso a un mercado transaccional súper creativo y francamente asombroso. Allá en Japón, literalmente se pueden alquilar seres humanos para llenar esos vacíos sociales. Alguien puede pagar para que un amigo lo acompañe a un concierto o contratar a una pareja temporal para presentarla a sus padres y quitarse la presión familiar de encima. Incluso, por muy loco que suene, se puede arrendar a un actor para que finja ser un padre amoroso y camine por el pasillo en una boda. No son solo rarezas culturales, son auténticos salvavidas comerciales de validación para muchísima gente. Lo que nos lleva a la sección 2, el cambio occidental hacia la intimidad con inteligencia artificial. Mientras en Oriente se comercializa la interacción humana física, el mercado en Occidente está tomando un camino totalmente distinto: reemplazar a los humanos por completo usando aplicaciones de inteligencia artificial, como Réplica. A través de estas plataformas, la economía de la soledad se vuelve 100% sintética. Y si creen que esto es algo de un nicho pequeñito, piénsenlo 2 veces. Los datos de la BBC muestran un cambio generacional enorme. Aproximadamente 1/3 de los adolescentes estadounidenses ya están usando activamente estas aplicaciones para interactuar socialmente y buscar apoyo emocional. 1/3. Es toda una generación aprendiendo a manejar sus vulnerabilidades no con compañeros reales, sino con algoritmos diseñados para decirles exactamente lo que quieren escuchar. Y aquí está la clave para entender por qué pasa esto: el concepto de intimidad sin fricciones. Pensemos en las relaciones humanas de verdad. Son complicadas, ¿cierto? Hay que negociar, poner límites, abrirse a ser vulnerable y lidiar con conflictos.
Pero un compañero de inteligencia artificial te ofrece una relación sin absolutamente nada de ese peso. Jamás te juzga, está ahí 24/7 y adapta su personalidad a tus caprichos. Es validación pura, inmediata, sin el trabajo duro y a veces incómodo que exige conectar con otra persona real. Pero ojo, detrás de todo esto hay un modelo de negocio calculadísimo. Las empresas tecnológicas usan ciclos diseñados al milímetro para enganchar. Todo empieza con un chat básico gratuito, que genera confianza. A medida que se comparten cosas más íntimas y vulnerables, se crea un apego emocional muy fuerte. Y justo ahí es donde aparece el muro de pago para acceder a interacciones más complejas como los modos románticos. Y para rematar, todos esos datos superpersonales se monetizan para lanzar publicidad ultradirigida. Como señalan imparcialmente las fuentes, este ciclo puede hacer que esa intimidad artificial reemplace poco a poco nuestra tolerancia hacia las relaciones del mundo real, que siempre van a ser imperfectas. Avanzamos a la sección 3, la factura para los contribuyentes. Hasta ahora hemos hablado de cómo esto afecta a cada individuo, pero a nivel macro, cuando poblaciones enteras se aíslan, adivinen quién termina pagando la cuenta por los repuntes de depresión, ansiedad, fatiga y problemas cardíacos. Exacto, el Estado. El golpe económico es colosal. Un estudio de la revista Pharmacoeconomics, citado por France 24, revela que los costos anuales asociados a la soledad van desde los 2.000 millones hasta los 25.000 millones de dólares en diferentes países. Si a eso le sumamos la pérdida de productividad laboral por ausentismo, estamos hablando de una verdadera economía gigantesca que nos cuesta carísimo ignorar. Y así llegamos a la sección 4, reconstruyendo el tejido social. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos como sociedad hacerle frente a una industria que lucra con nuestro aislamiento? Por suerte, ya hay estrategias en marcha. Los gobiernos por fin están entendiendo que esto es un asunto de Estado. En el año 2018, el Reino Unido marcó un hito enorme al crear el primer Ministerio de la Soledad del mundo. Básicamente, fue reconocer de manera oficial que la salud mental y la conexión social necesitan estrategias nacionales estructuradas e inversión pública para volver a tejer esos lazos comunitarios que se rompieron. Desde ese momento, hemos visto surgir soluciones estructurales súper interesantes. Además de las oficinas nacionales, hay algo clave: la inversión masiva en lo que llaman infraestructura cívica. Esto significa usar presupuesto municipal para crear terceros lugares, como bibliotecas públicas, parques urbanos peatonales o centros intergeneracionales. Es decir, espacios físicos fundamentales donde no hay que gastar ni un solo centavo simplemente para existir y cruzarse con otros seres humanos. Al mismo tiempo, se están empezando a poner límites en los entornos digitales, exigiendo que los algoritmos sean más transparentes para proteger a los más jóvenes. Y hay una medida en particular que me parece brillante: la prescripción social. Según estos nuevos enfoques de salud pública, cuando alguien va al médico con síntomas de aislamiento, ansiedad o depresión leve, en lugar de que la primera respuesta sea darle medicamentos de inmediato, el médico puede recetar formalmente integrarse a la comunidad. Hay profesionales que se dedican exclusivamente a conectar a estos pacientes con grupos locales de jardinería, clases de arte o clubes de caminata. Es tratar la soledad como lo que es, una condición médica que se cura con sentido de pertenencia. Claro, no todo puede depender de lo que haga el gobierno. La acción desde abajo, desde la base misma de la sociedad, es igual de vital. En países como España, por ejemplo, los municipios invierten en redes vecinales, donde los propios ciudadanos voluntarios se organizan para cuidar a los adultos mayores o a familias que viven más aisladas. Y en el día a día se trata de poner límites claros a la tecnología en casa y fomentar microcomunidades en torno a intereses compartidos, actividades que nos obliguen a interactuar cara a cara, de vuelta en el mundo de carne y hueso. Para cerrar esta exploración, nos quedamos con una reflexión crucial. La tecnología actual es increíble simulando compañía, y las empresas nos van a seguir vendiendo esa ilusión de validación rápida. Pero seamos honestos, ningún modelo de suscripción va a poder reemplazar la belleza y sí, también la fricción tan necesaria de conectar genuinamente con otro ser humano. El antídoto para esta economía de la soledad rara vez se encuentra mirando una pantalla. Nos espera afuera, en la imperfección de nuestros propios vecindarios. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿qué acciones reales vamos a tomar hoy mismo como sociedad para abrir la puerta y volver a reconectar?
Ha sido un gustazo inmenso desglosar este tema el día de hoy, esperando que todo esto nos deje con una perspectiva invaluable sobre la forma en que vivimos. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.